La primera de ellas es función magnética. Cuando le metemos corriente a la pista del rotor de un alternador, la corriente fluye a través del embobinado y genera un magnetismo, un campo magnético alrededor del rotor. Es lo que vamos a verificar con una llave, y la llave se acerca al rotor y se pega producto del magnetismo generado. Aquí estamos conectándonos a positivo y negativo de batería. Trata de pegar. Fíjate que si nosotros generamos el acercamiento de la llave de esta forma, hay una gran fuerza magnética. Pero si atravesamos de la manera perpendicular las líneas magnéticas, va a ser más fácil despegar la llave. Con todo eso cuesta, ¿no? Fíjense la chispa, ¿no? El color de la chispa cuando hago fluir corriente a través del rotor. La segunda función de la electricidad en el vehículo es la función emisora de luz. Aquí tenemos un bombillo de doble contacto, donde alimentamos a cada uno de esos contactos a través de estos dos cables para tener intensidad de luz baja y alta. Esta es la tierra común a ambos filamentos. Aquí hay dos filamentos, de hecho, de alta y baja. Entonces, cuando hacemos fluir, cerramos el circuito con una batería desde el positivo al negativo, la corriente pasa por el filamento y lo enciende. Entonces, emite luz, también se genera calor, pero esa función no la utilizamos en el bombillo, que sería otra de las funciones de la electricidad, la emisión de calor, que se usa para otro tipo de componentes en el vehículo. Sería el filamento de luz baja y este sería el filamento de luz alta. Otra de las funciones de la energía eléctrica o la electricidad en el automóvil es la función generadora de calor, que podemos verlo acá en esta herramienta, el cual es un soldador que se utiliza para derretir el estaño y soldar circuitos eléctricos, donde la corriente eléctrica está fluyendo a través de esta herramienta y está calentando este electrodo o esta punta. Si yo acerco el estaño, que es un metal que tiene bajo punto de fusión o digámoslo así, se derrite fácilmente, podemos ver cómo este pasa de estado sólido a estado líquido, gracias al efecto generador de calor de la electricidad. Okay. En el vehículo, la electricidad cumple tres funciones. En el vehículo, la electricidad. Bueno, fíjense que entonces tenemos una de las funciones de la electricidad es la función magnética. Por lo menos el magnetismo está presente, ejemplo, en los inyectores de gasolina, que son electroválvulas. Internamente tienen una bobina que cuando reciben corriente magnetiza, retrae una válvula en la punta y se inyecta combustible a cada uno de los cilindros. La parte de inyección electrónica, el detalle la vemos en el curso de inyección electrónica y manejo del escáner. También hay magnetismo en una bobina de encendido que recibe voltaje, ejemplo, carro prendido, voltaje de batería, perdón, de alternador, ejemplo, 14 voltios en el terminal positivo, pero eleva a la salida ese voltaje a miles de voltios. En este tipo de ejemplo, bobina de botellita, 5.000, 7.000 voltios. Las bobinas modernas de encendido puedes tener 10.000, 15.000, 20.000 voltios en la salida del circuito secundario de la bobina. Entonces la bobina es un transformador de energía, pero trabaja con magnetismo. Igual que un alternador, un motor de arranque. Se hace fluir corriente dependiendo pues, de lo que se vaya a hacer. Por una bobina genera un campo magnético, o un campo magnético puede inducir una generación de corriente alterna, o sea, dependiendo de lo que se use, ¿no? Que eso, cada uno de esos componentes los vemos al detalle en los distintos temas. Aquí, por ejemplo, en el vehículo, la electricidad, una de las funciones es la función emisora de luz. Cuando se hace fluir corriente por un bombillo, enciende el bombillo, emite luz, el calor no se utiliza. Y tenemos entonces la función, digamos, generadora de calor. Cuando se hace fluir corriente por la resistencia de un encendedor de cigarrillo, genera calor, es lo que se aprovecha para encender el cigarrillo. O cuando se hace fluir corriente, por ejemplo, segundito por aquí, cuando se hace fluir corriente por los terminales y ese fusible, ejemplo, alimenta un relé, que a su vez él alimenta un bombillo, por dar un ejemplo. Este es el símbolo de tierra o chasis, negativo, relé. Para el que no haya visto relé aún, eso también lo veremos aquí en este tema. Armaremos circuitos, pero entonces cuando se hace fluir corriente por un circuito y supongamos antes de alimentar el relé, el bombillo, perdón, este cable toca tierra y un cortocircuito de manera sencilla es un camino rápido de la corriente a tierra sin que la corriente pase por una resistencia que le baje su nivel de amperaje. Entonces, si aquí toda la corriente se va por tierra sin prácticamente resistencia, porque la tierra o los cables tienen resistencia
cercanas a 0 ohmios, a menos que el cable esté roto, sulfatado, y depende de la longitud del cable. Pero ejemplo, suponte que la resistencia de la tierra sea de 0,1 ohmio. Entonces, bueno, hay una ley, por ejemplo, que nos relaciona, que ya lo vamos a ver, que es la ley de Ohm. La explico por encima porque después lo vamos a ver detallada, pero básicamente establece que el voltaje en un circuito eléctrico es igual a la resistencia que hay en el circuito, ejemplo, del bombillo, multiplicado por la intensidad de corriente en amperios. La resistencia en ohmio, cuyo símbolo es el omega, A viene de o amperaje, y V de voltio, cuyo símbolo es V. Entonces, si la resistencia que tenemos es muy bajita, como esa misma ley, como se está multiplicando, podemos expresarla de esta manera: V entre R es I. Si la resistencia es muy bajita, con el voltaje, en este caso alternador, la corriente sube por fórmula. Ejemplo, si tenemos 14 voltios alternador, carro prendido, supongamos que ese bombillo lo alimente el vehículo estando prendido y el alternador genera ese voltaje. 14 voltios entre 0,1 ohmio de la resistencia de la tierra me dan 140 amperios. Vamos aquí porque aquí no me deja por aquí en el borde. 14 voltios entre 0,1 ohmio me da 140 amperios. Eso achicharraría los cables, descargaría la batería en segundos. Entonces, claro, este fusible, si está diseñado para soportar hasta 10 amperios, como dice el dato de placa arriba, 10 amperios, entonces no va a permitir que la corriente llegue a 140 amperios y se va a quemar el filamento. Entonces el fusible, que también lo veremos en la práctica, pues tiene de manera sencilla, ¿no? Aquí un filamento, y ese filamento soporta una cierta cantidad de calor y está diseñado para que, ejemplo, si aquí dice 10 amperios arriba, para que a 10 amperios se genere una cierta cantidad de calor que rompa el filamento. Entonces, el efecto Joule establece que a mayor flujo de corriente, mayor calor. Efecto Joule, a mayor calor. Entonces, ejemplo, si por un cable, en vez de fluir 10 amperios, fluyen 20 amperios, pues el cable tiene que ser más grueso porque se va a generar más calor. Y también para que la corriente fluya mejor por más alambres de cobre. Ya lo vamos a ver, pero la corriente es un flujo de carga eléctrica, electrones, por el alambre de cobre, si es un cable de cobre. Entonces, claro, si tienes más cantidad de alambres, los electrones o las cargas eléctricas fluyen mejor, se dividen por cada uno de esos alambres. Entonces, el cable calienta menos, hay un mejor flujo de la corriente. Entonces, normalmente, ya después lo vamos a ver porque aquí tenemos en la escuela, en las presentaciones de la escuela, tenemos una tabla que después se las muestro en función del grosor del cable, del calibre, qué cantidad de corriente máxima puede manejar el cable. Ya lo vamos a ver un ratito. Pero mayor corriente, mayor calor, entonces necesito un cable más grueso. Okay, entonces, bueno, esa es otra de las funciones de la electricidad, generadora de calor. Se aprovecha el calor para un fusible, para que se queme, para encender un cigarrillo, por ejemplo. Antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta? Vamos a chequear aquí parámetros de grabación. ¿Todo bien? Sí, sí. Ok. Muchachos, ¿todo bien? Pues continuamos entonces. Entonces, en un circuito eléctrico vamos a tener que necesitamos una fuente de poder. En este caso, el ejemplo es una pila, puede ser una batería que almacena energía para impulsar el flujo de la corriente, en este caso a través de los cables. Pero para que fluya la corriente, el circuito tiene que estar cerrado. Conectar el positivo y el negativo de la fuente de poder, en este caso la pila, a una resistencia para evitar un cortocircuito. Entonces, la resistencia, en este caso el filamento, digamos que una resistencia se opone al flujo de la corriente en mayor o menor medida. Si hay una resistencia muy elevada, medida en ohmio, ya vamos a anotar algunas cosas y en la práctica también hacer unas pruebas, pero si hay una resistencia muy elevada, baja la corriente que fluye por el circuito. O al revés, si la resistencia es muy baja, fluye mucha corriente en amperios por los cables, por el circuito. Son fenómenos opuestos. Mayor resistencia, menos corriente. O menor resistencia, más corriente. Por eso con un cortocircuito, como la tierra o los cables que regresan la corriente de la batería, tienen resistencia muy bajita, 0,2 ohmios. Al tener la resistencia muy baja, sube mucho el amperaje. No hay algo que se oponga al flujo de la corriente. Entonces, volviendo acá, por ejemplo, yo puedo, vamos a llevarnos esto a la pizarrita electrónica, darle unos detallitos aquí adicionales. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí en este circuito, un segundito aquí, yo puedo en este circuito medir qué energía tiene la batería. Entonces, utilizaría un multímetro.
El multímetro, para el que no lo haya usado uno en la escuela, pues es un equipo muy versátil que nos permite hacer varios tipos de mediciones de voltaje, de corriente, de continuidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tengo el multímetro y coloco la perilla o el selector de multímetro apuntando a la B con línea recta y puntilla, es voltaje, corriente directo o DC. Voltaje, corriente directa o DC. Ya vamos a definir un poco la corriente directa, pero la corriente directa, básicamente hay unos terminales, unos polos positivos y negativos definidos que no se van a alternar, sino que el positivo siempre va a ser positivo, el negativo negativo, y la corriente va a fluir del positivo hacia la resistencia y regresa por el negativo, y el negativo fluye internamente por la batería. ¿Okay? Entonces, cuando la corriente va del positivo al negativo constantemente, pasando obviamente por la resistencia, entonces se le define como DC o corriente directa. En cambio, una corriente alterna, digamos físicamente en un cable, la corriente va y viene, va y viene, va y viene. Ya después la puliremos un poco más, ¿ok? Entonces, en cambio, en un cable donde fluye corriente directa, la corriente solo va en un sentido, el positivo, el negativo, pero la alterna va y viene por el mismo cable, va y viene. Es como que si hubiese una polaridad en la alterna. Es como que si cuando la corriente llega al polo negativo, el negativo se transforma en positivo y el positivo en negativo. Entonces la corriente se regresa y cuando regresa se vuelve a invertir la polaridad. Es como una forma de verlo. Hay una inversión constante, por decirlo así, de la polaridad que hace que las cargas eléctricas o los electrones en los cables, que ya vamos a definir al detalle, que es un flujo de cargas eléctricas a través del alambre metálico, cambie de dirección, vaya y venga, porque hay como una excitación al revés de la energía. Por explicarlo sencillo, ya vamos a entrar al detalle. Entonces, cuando yo me coloco en voltaje DC, la punta roja del multímetro va al terminal positivo y el cable negro al negativo. Y veo qué energía hay en la batería. Ejemplo. Claro, si fuese una batería de carro, cercano a 12,6 voltios, voltaje de batería. ¿Okay? Entonces, el voltaje, de manera sencilla, si lo quieren anotar o sencillamente me escuchan, el voltaje es la fuerza que impulsa el flujo de la corriente. Explicado de manera sencilla, el voltaje es la fuerza que impulsa el flujo de la corriente en un circuito. Es la fuerza que impulsa el flujo de la corriente. Entonces, si el voltaje es bajo, va a impulsar menos flujo de corriente medida en amperios, que ya vamos a ver, a través de los cables. Y si hay menos corriente que fluye por el circuito, si es un bombillo, alumbra menos. Si es un motor de arranque, magnetiza con menos fuerza y el inducido del arranque gira más lento. Entonces probablemente no tenga fuerza para cuando salga el piñón de ataque engrane con la cremallera y darle suficiente giro al cigüeñal para que con las primeras explosiones el motor encienda. A menor voltaje, teniendo la misma resistencia en un circuito, fluye menos corriente. Ya lo vamos a ver por la ley de Ohm. Ya no vamos a meter con la ley de Ohm con más detalle. Pero si en un circuito hay más voltaje, pues esa energía puede impulsar más flujo de corriente para alimentar correctamente una carga eléctrica. Una carga es todo lo que consuma corriente, un bombillo, una corneta, un embobinado. Entonces, a mayor voltaje, mayor corriente. A menor voltaje, menos corriente, que es cuando empiezan las fallas. Entonces, el voltaje se mide así, en paralelo. Esto es una medición en paralelo. En la práctica vamos a hacer varias pruebas, pero esto es una medición en paralelo. Por ejemplo, vamos a traernos aquí el bombillo. Yo puedo utilizar el multímetro para medir la resistencia al bombillo. Entonces colocaría el selector en el símbolo de ohmio. Este símbolo, voy a borrar un poquitico lo que está arriba para liberar espacio. Este símbolo es el omega, que es como una herradura de caballo, ¿no? Y es la unidad y la resistencia se mide en ohmio, cuyo símbolo es el omega. O sea, este símbolo te va a salir cuando tú midas de extremo una resistencia eléctrica. Entonces, esta resistencia eléctrica, cuando yo la mido, primero que nada, cuando nosotros midamos resistencias, hay que medir la resistencia desconectada del circuito. Las resistencias se miden desconectadas del circuito, no con la corriente eléctrica fluyendo. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo de lo que no se debe hacer. Si yo me conecto antes y después del bombillo acá,
Esto no se debe hacer, ¿no? Para medir resistencia. En ese momento, el multímetro funciona como un cable, entre comillas. Es como si lanzaras un cable de aquí a acá y puedes hacer un cortocircuito. Claro, hay muchos multímetros que vienen de estos electrónicos modernos que están protegidos contra corto. Entonces, de repente, mides mal una resistencia, él detecta mucha corriente, entonces él te pita pipi o te lanza un error en la pantalla, una alerta. Tú sabes que algo está pasando, te desconecta. Pero es básicamente eso, es como lanzar un cable antes y después de la resistencia. Entonces la corriente eléctrica es como la corriente de agua. De hecho, muchas veces cuando damos explicaciones, hacemos similitudes. Porque, por ejemplo, si llueve en la montaña y empiezan a formarse riachuelos que bajan, el agua va a buscar lo que se conoce como la de la montaña, que es la máxima pendiente, la máxima inclinación, que ahí en teoría no se puede construir nada si hay mucho cauce de río, porque si hay agua, por ahí va a pasar el agua, por la máxima inclinación. Es decir, el agua busca el camino de menor resistencia, siempre. Si el agua choca contra unas rocas, que las rocas puede ser la resistencia de un circuito, el bombillo. Claro, si el agua va a irse hacia un costado, etcétera, obviamente, el agua siempre va a buscar, o sea, el agua no va a buscar pasar por las rocas y subir ¿me explico? El agua se va, igual choca, pero se va por la máxima inclinación entre las rocas. Así es la corriente eléctrica. Si tú le ofreces a la corriente, por decirlo así, ¿no? Dos caminos, o que fluya por el bombillo o que fluya por el cable, ejemplo. Se va a ir por el cable, porque el cable tiene una resistencia cercana a 0 ohmios, ejemplo, 0,3 ohmios. Y capaz el bombillo, la resistencia es de 2 ohmios. La corriente busca principalmente irse por el camino de menor resistencia. Quizás el 97% de la corriente se fue por el cable y el otro 3% por el bombillo y no lo prende. Y además que te chicharra el cable, te descarga la batería. Bueno, vamos a quitar esas líneas para no enredar aquí. Ajá. Entonces, cuando yo mido resistencia es desconectado del circuito. Se mide desconectada, pendiente, ¿ok? Igual, tú le quieres medir la resistencia a la bobina de un inyector de gasolina, tú desconectas el chupón. Obviamente, carro apagado. Y te colocas entre los dos pines del inyector para medir la resistencia de la bobina. Uy, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces vamos a asumir que la resistencia es de 2 ohmios de ese bombillo. Entonces, aquí, por ley de Ohm, que básicamente es una ley en la electricidad que me relaciona tres variables, voltaje, resistencia y corriente, establece que en un circuito eléctrico el voltaje, en este caso de la fuente de poder, es igual a la resistencia que existe en el circuito multiplicado por la intensidad de corriente I. La intensidad se mide en amperios, cuya unidad es la A en el multímetro. Es resistencia, que se mide en ohmios, como estamos viendo. Y B es voltaje, que es la fuerza que impulsa la corriente y se mide en voltios, cuya unidad es la V. Entonces, esa fórmula se puede expresar de varias maneras. Como está multiplicando R por I, entonces puedo hacer V entre R es I, o V entre I es R. Es decir, es la misma fórmula, solo que expresada distinto. Entonces, si yo en un circuito eléctrico de 3 variables en una fórmula tengo al menos 2, puedo determinar la tercera o calcularla. ¿Ves? Dependiendo de lo que quieras, de lo que tengas a la mano. Pero tienes que medir 2 para despejar la tercera. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si tengo el voltaje de la pila 12.6 voltios, yo voy a redondear, como quien dice, ese voltaje a 12 voltios. Igual, de aquí en adelante, cuando yo diga voltaje de batería, lo voy a redondear a 12 voltios. Para no poner la coma y para que sea el número exacto. Para simplificar. Entonces, si yo divido voltaje de batería entre resistencia, en este caso 12 voltios, entre 2 ohmios del bombillo, me da 6 amperios. Entonces, 6 amperios es la corriente aproximada que fluiría desde el positivo de la batería, pasando por la resistencia, hacia el negativo de la batería. 6 amperios. Constantemente. Y esa corriente, después vamos a ver otros videos por ahí, y en la práctica lo vamos a hacer, pero esa corriente yo la puedo medir justo a la salida del positivo, después del bombillo, porque la misma corriente que sale es la que tiene que regresar por tierra, por negativo. Entonces da lo mismo donde tú la midas. A nivel automotriz, pues se utilizan mucho las mediciones de voltaje y de resistencia.
y en menor medida de amperaje, de corriente. Pero hay muchos circuitos que si uno le mide qué cantidad de corriente fluye por el circuito, tú puedes saber si hay un problema de mucho consumo de corriente, porque alguna bobina, por ejemplo, está empezando a ponerse en cortocircuito de un componente, la bobina del compresor del aire acondicionado automotriz. Si está fluyendo muy poca corriente, de repente hay una resistencia muy alta en el circuito de la bobina, de un cable, una tierra sulfatada, ¿ves? Entonces, muchas veces la medición de la corriente la podemos hacer y puede ser muy útil, ¿ok? Vamos a chequear un momentico aquí, estamos grabando, todo bien. ¿Alguna consulta? Vamos bien hasta ahora. Igual en la práctica vamos a utilizar varios equipos de medición, hacer pruebas para que se suelten en la instrumentación. Mayormente esas resistencias se ubican en qué sitio cerca de algún aparato, por ejemplo el alternador, el arranque, o solamente están en el lado de la fusilera. No. La resistencia en el vehículo es una carga eléctrica, es algo que se opone al flujo de la corriente. Entonces, el alternador genera energía para recargar la batería, para mandar la energía a todas las cargas eléctricas del carro. Entonces, una resistencia está donde esté el componente físico, sea un bombillo. Si es el stop trasero, está atrás, porque la resistencia es el filamento del bombillo. Si es la corneta, es la bocina, o sea, la corneta, la bobina del embrague magnético, un compresor, etcétera, ¿ves? O sea, donde esté físicamente el componente, ya es una carga eléctrica. Un bombillo, un electroventilador que enfría el radiador delante del motor, es una carga eléctrica. ¿Okay? En la electricidad hay tres unidades fundamentales que hay que aprender a medir en la práctica, pero primero hay que entenderla. A nivel del voltaje, definimos el voltaje de una manera sencilla como la fuerza que impulsa el flujo de la corriente. Sería a nivel de un símil como la bomba de agua en un edificio que genera la presión de agua y tiene una potencia, caballos de potencia o HP, horsepower, que genera el impulso de la corriente de agua a través de las tuberías hacia los apartamentos. Aquí a nivel automotriz, por decirlo así, nuestra bomba es la batería, que tiene una fuerza que se mide en voltios. El voltaje es la fuerza que impulsa el flujo de la corriente. Aquí generamos un circuito cerrado con un cable que nace del positivo de la batería, que llega a un interruptor. Al medio del interruptor, claro, cuando yo muevo aquí, yo puedo generar la continuidad para que fluya la corriente desde el positivo hacia el bombillo. Enciende el bombillo y cerramos el circuito llegando a negativo. Entonces aquí, moviendo el contacto del interruptor en posición neutral off, no fluye la corriente. Es decir, aquí vamos a tener voltaje disponible hasta la entrada de este terminal. Es decir, redondeándolo, 12 voltios de energía disponible respecto de tierra. Ya vamos a hacer algunas mediciones. Realmente el voltaje de la batería o tensión nominal es 12,6 voltios. Lo redondeamos a 12 nada más a nivel de explicación. Aquí hay energía disponible con el contacto selector en esta posición off. Si yo muevo el contacto o interruptor hacia acá, hay continuidad entre estos dos extremos o terminales del interruptor, pero aquí no estoy conectando nada. Y si lo muevo hacia el otro lado, en ese momento hay continuidad de aquí a acá. Ojo, esto a nivel didáctico. El deber ser no es instalar un interruptor directamente a controlar corriente de trabajo. Es decir, no lo vamos a colocar directamente en una barra de luces LED ni un electroventilador. Los interruptores se colocan trabajando para controlar bien sea el positivo o el negativo de la bobina en un relé. Ya veremos el porqué de eso y haremos algunos circuitos en ese sentido. Entonces, cuando nosotros generamos continuidad entre estos dos extremos del interruptor, empieza a fluir corriente a través del cable, que sería como la corriente de agua en un circuito hidráulico que fluye a través de la tubería, que se mide en litros por segundo de agua. Es decir, el caudal, aquí fluye la corriente, que es un flujo de electrones, cargas eléctricas a través del alambre de cobre, y ese flujo de electrones es tan grande que al final se convierte esa cantidad de electrones por segundo fluyendo en una sección transversal de un cable en un segundo en amperios. Ya hablaremos de la definición del amperio, pero es una cantidad muy grande de electrones fluyendo en una sección transversal de un cable en un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí está fluyendo, supongamos, 1.5 amperios. En un rato lo vamos a medir.
La corriente pasa por el filamento, genera calor, se activa la función emisora de luz y regresa la corriente por el negativo. Internamente, la corriente fluye del negativo al positivo a través de las placas de plomo y el electrolito. El electrolito es un fluido conductor de corriente, ya lo detallaremos más adelante cuando veamos sistema de carga, el funcionamiento de la batería, del alternador. Entonces la corriente pasa a través del electrolito, que es una solución de ácido sulfúrico con agua desmineralizada, y la corriente vuelve a salir por el positivo. Cuando la corriente fluye en un solo sentido, del positivo al negativo, y vuelve a salir del positivo al negativo, se le define como corriente directa o DC. Aquí vamos a explicar cómo medimos voltaje en el circuito. Aquí tenemos un multímetro, aquí lo estamos colocando en voltaje corriente directa, que es la línea recta con puntillas. Aquí prendemos la luz por algunos segundos y aquí dice DC, corriente directa. Si colocásemos aquí voltaje con la curva, es corriente o voltaje alterno. Entonces aquí vamos a medir voltaje corriente directa DC. Vamos a acercarnos a la batería. Aquí el cable negro va al terminal común y el cable rojo en este caso para medir voltaje, función de Dios, resistencia, continuidad. Aquí podemos hacer varios tipos de mediciones en función de la posición de la palanca selector. Aquí me conecto cable rojo positivo, cable a negativo. Tenemos 12,33 voltios. Esta batería no tiene voltaje nominal, cercano a 12,60 voltios, está un poco descargada. Si nosotros metimos la punta al multímetro, nos va a dar igual el mismo voltaje nominal, pero negativo. Entonces, en cuyo caso nosotros sugerimos, cuando es de negativo, invertir la polaridad para que no se confundan lo que estamos midiendo. Aquí, por ejemplo, si yo dejo el cable a negativo, una tierra fija, y verifico, por ejemplo, hago aquí el interruptor, y verifico este cable, vamos a ver si tiene voltaje. Aquí me indica 12,43 voltios. Es decir, este cable rojo está haciendo en este momento una extensión de la batería, pero el voltaje llega hasta este interruptor. El voltaje no fluye por los cables, es energía disponible que impulsa el flujo de la corriente que se mide en amperios, pero esa energía disponible de 12 voltios en el positivo respecto de tierra está disponible también en este terminal respecto de tierra. Siempre medimos diferencia de voltaje o diferencia de energía, de potencial eléctrico entre un polo positivo y negativo. Fíjense que si yo aquí quito el cable negativo y solamente toco el interruptor que tenía 12 voltios, ya no hay diferencia de energía. Tengo que darle la referencia que es tierra respecto del negativo. Sí, yo creo que lo mejor. Aquí vamos a verificar el voltaje disponible, que es un concepto que hay que manejar en la electricidad. Entonces aquí nos conectamos desde el positivo hasta tierra. Fíjense que aquí no hay voltaje disponible porque no es generar la continuidad. Aquí cuando muevo el interruptor, aquí voy a tener 12 voltios de energía disponible y aquí voy a tener 12 voltios de energía disponible. La caída de voltaje tiene que ocurrir en el bombillo. Cuando mido la caída de voltaje, que es otro concepto que hay que manejar, es entre el positivo y el negativo del bombillo. 12,15 voltios. 12,15 voltios. Hay una pequeña pérdida aproximadamente de 0,15 voltios para llegar a los 12,30 voltios que genera la batería, que ocurre en los cables y los interruptores. La caída máxima de voltaje permitida en interruptores, cables, es decir, todos los componentes que están diseñados para hacer que la corriente fluya, es de medio voltio o 0,5 voltios. Si hay una caída muy elevada, por ejemplo, de 2 voltios en un tramo de cable, esto me puede ocasionar que el bombillo alumbre menos. Aquí estamos midiendo lo que es el amperaje. Pasamos el cable rojo desde esta posición a la salida de 10 amperios y colocamos el selector aquí en amperaje corriente directa. Aquí se comparten dos símbolos, la línea recta en puntilla que es DC, corriente directa, y la curva que es corriente alterna. Este multímetro prende en DC. Cuando le vamos a Select pasa a AC, corriente alterna. Fíjense que en DC sí mide, en AC no midió. Aquí lo que hicimos fue conectar, las salidas del multímetro a estos caimanes y lo que hicimos fue interrumpir el circuito. Este caimán estaba conectado aquí directamente a la entrada del bombillo, pero para nosotros medir corriente hay que hacer una conexión en serie, es decir, la corriente va a fluir por el interruptor del positivo de la batería, pasa por el cable rojo, llega al multímetro, es medida, aquí vemos el valor, 1,72 amperios, y la corriente sigue por el cable negro en serie, es decir, seguido, alimentando el bombillo, y la corriente regresa a tierra
por el negativo. Una particularidad, cuando medimos la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. Es decir, yo puedo haber interrumpido entre este caimán y la entrada del interruptor y colocar en serie el multímetro, o en este punto, desde la salida de tierra del bombillo hacia el cable que va al negativo de la batería. Realmente, no importa dónde midas la corriente, esta es la misma en cualquier parte del circuito. Es decir, si aquí nacen 1,72 amperios, es la misma cantidad de corriente que llega al interruptor y que pasa por el filamento del bombillo que regresa a tierra. Por eso que no importa que midas antes del interruptor la corriente, a la entrada del bombillo o en el lado de tierra, el amperaje te va a dar igual. Fíjense que aquí estamos midiendo la corriente del mismo circuito, pero ya al lado de tierra, comprobando que la corriente es aproximadamente igual. Hay una pequeña variación, pero se debe a que cuando conectamos el filamento del bombillo se enfría, después se calienta cuando conectamos el circuito, y normalmente a mayor calor hay más resistencia y eso baja el amperaje. Y cuando se enfría el bombillo hay menos resistencia y sube el amperaje. Entonces recién conectándote a un circuito puedes tener un valor de amperaje que se modifica ligeramente a medida que se calientan los componentes en el circuito. Cuando nosotros medimos resistencia, tenemos que entonces regresar el cable rojo a este orificio, ¿no? Que aquí se mide también resistencia, cuyo símbolo es el omega, es como una herradura de caballo. Fíjense, cuando nosotros aquí nos pasamos para medir resistencia, cambiamos el selector a resistencia y prendemos la luz del bombillo. Algo importante cuando medimos resistencia es verificar el valor resistivo de los cables, para verificar que estén por debajo de 1 ohmio, por lo general 0,1 ohmio, 0,2. En este caso marca prácticamente 0 ohmio. De hecho, a veces el cable puede marcar 0,1 ohmio, pero el fabricante lo calibra para que indique 0, cosa que ese valor de ohmiaje no se le sume a lo que estás midiendo. Si nosotros le damos a Select, pasamos a continuidad y suena un pito, si hay continuidad. Es muy útil para medir, por ejemplo, la continuidad de extremos. Aquí, bueno, en función de diodo, eso ya lo veremos después cuando veamos alternador. Entonces aquí tenemos resistencia. Fíjense que el multímetro indica OL, over limit o fuera de límite, porque estamos midiendo la resistencia muy elevada del aire. Es tan grande que ni siquiera el multímetro indica un valor. Si yo coloco, por ejemplo, la punta del multímetro en mi dedo, indica 1.7 millones de ohmios, la resistencia de mi cuerpo en este momento. Fíjense que como la resistencia de mi cuerpo es tan elevada, yo voy a hacer aquí un experimento, pero obviamente no es que lo tienen que hacer ustedes en su taller ni en sus casas, porque no es el deber ser, solamente es para mostrar que como mi resistencia es muy elevada, yo genero un cortocircuito, es decir, un camino rápido de la corriente a tierra, pero como no es con un cable, no chispea, no genera flujo de corriente elevado. En este caso, como mi resistencia es de casi 2 millones de ohmios, le bajo tanto la intensidad de corriente que pasa por mi cuerpo, que es despreciable y ni la siento. Cuando nosotros medimos resistencia, desconectamos la resistencia del circuito. No podemos medir resistencia fluyendo la corriente, porque en ese momento la corriente se puede desviar al equipo. Si no se protege, lo podemos dañar y hacemos un cortocircuito. Fíjense, aquí tenemos el bombillo desconectado y entre los dos terminales del bombillo, del cable, medimos la resistencia, me marca 0,6 ohmios. Fíjense, aquí estamos midiendo la resistencia de un bombillo de doble contacto. Entonces, obsérvense que aquí tenemos 3,2 ohmios y el cable rojo, respecto de tierra, que es el otro filamento, el bombillo de doble contacto, mide 1 ohmio, casi 1 ohmio. Claro, aquí hay gente que nos ha preguntado por qué, o sea, si hay una incidencia sobre colocar los dedos y las manos sobre los cables. Claro, como la resistencia que estamos midiendo es baja y la resistencia del cuerpo es muy elevada, realmente no afectamos el valor de lo que estamos midiendo. Pero digamos que el deber ser técnico es medir la resistencia desconectándola del circuito directamente con las puntas del multímetro. Y estamos comprobando que está midiendo más o menos igual. Aquí se da el movimiento de la mano. Vamos a fijarlo un poquito mejor. 3.8 ohmios. Entonces, fíjense, el filamento que tiene mayor resistencia, la pregunta será el de luz alta o baja. Vemos que es el de menor intensidad. Y al revés, el filamento que tenía mayor resistencia, que era de aquí a acá, que valía 1 ohmio, es el de mayor intensidad. Entonces ahí empezamos a sembrar un concepto, y es que a mayor resistencia, menos amperaje. En el caso del bombillo, luz baja, y alumbra menos porque hay menos cantidad de corriente pasando por el filamento. O al revés, el filamento que tiene menos resistencia, a través de él fluye más intensidad de corriente en amperios y genera mayor emisión de luz.
Ahora vamos a medir el flujo de corriente en amperios con una pinza amperimétrica. Aquí nos conectamos. El amperímetro, ¿cómo se usa? Perdón. Bueno, te lo explico por encimita, pero en la práctica lo vamos a usar ahora. Pero digamos que el amperímetro a la final es como un multímetro, porque él te mide voltaje, corriente, resistencia. O sea, él aquí abajo, él tiene para conectar los cables de un multímetro, la parte de abajo, aquí. ¿Ves? Pero digamos cuando lo colocas en amperaje, aquí dice, ¿ves? Vamos a hacerle como un zoom. 2 amperios, 20 amperios, 100 amperios. Entonces cuando tú lo colocas en el amperaje, tienes que abrazar el cable. Es decir, si este es el cable, tienes que abrazarlo. Abrir la pinza y hacer que el cable pase por este orificio aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando fluye corriente a través de un cable, se genera alrededor del cable un campo magnético. Eso es una de las cosas que vamos a ver también en esta parte. Y esta pinza amperimétrica detecta ese campo magnético. Y en función del campo magnético que fluya o que detecte la pinza, ella estima el valor de la corriente que está fluyendo por el cable. O sea, mayor corriente por un cable en amperios, mayor es el campo magnético que se genera alrededor del cable. Chequeando aquí parámetros, todo bien. Entonces, lo que tienen que estar pendiente cuando compren una pinza amperimétrica es que mida también corriente directa, DC. Fíjense que aquí, ya lo voy a hacer el dibujito, pero fíjense, ¿ves? Están los dos símbolos. Claro, aquí no se ve bien porque es como la captura del video, pero está un símbolo aquí abajo, que ya lo voy a hacer, que es una línea recta y puntilla de DC, y está la curvita de corriente alterna. Trae los dos símbolos, pero si solo trae la curva blanca aquí que vemos, es alterna. Te sirve para la electricidad industrial, residencial, que es corriente alterna, pero no para la corriente directa que mayormente hay en el vehículo. En el vehículo hay dos tipos de corriente, directa y alterna. La batería acumula energía, almacena. Entonces la forma para almacenar energía es con placas, etcétera. Después veremos la parte de batería cuando veamos ese tema del sistema de carga. Pero digo, la forma de almacenar energía es con corriente directa. O se almacena energía que va a fluir después por el circuito generando corriente directa. Pero la corriente alterna no se puede almacenar, se produce y se tiene que consumir. Por lo menos una planta eléctrica, sea hidráulica, digo, a nivel de ciudad, etcétera, térmica, genera la electricidad que se va a consumir. Pero esa planta eléctrica generando electricidad no la puede almacenar, a menos que se almacene en acumuladores, en pilas, en baterías, que ya después suministran corriente directa a un sistema. Entonces la corriente alterna se genera y se consume. Y siempre se tiene que estar generando para consumirse. En cambio, la directa se puede almacenar. O en el caso del alternador, el alternador en el vehículo genera inicialmente corriente alterna de 3 fases o trifásica, que es rectificada por la diodera, es transformada a corriente directa. Entonces el cable que nace del alternador, que va al positivo de la batería, la va a recargar, pero ya es una corriente directa, rectificada, no es alterna. Aunque inicialmente nació alterna internamente en el alternador, y fue rectificada, transformada, porque la batería puede almacenar y ser recargada con corriente directa proveniente ya del alternador. Y esa energía almacenada te permite a ti suministrarle corriente al motor de arranque en la arrancada, porque acumulaste energía. Entonces, pendiente, cuando compren una pinza perimétrica, ya lo vamos a ver en la práctica, que la A, vamos a ponerlo aquí en amarillo, que la A tenga, aparte del símbolo de alterna, la línea recta y puntilla, que es DC, que mida corriente directa, aparte de la curva, que es AC, que mida corriente alterna. Hay muchas pinzas amperimétricas que solo tienen el símbolo de alterno. De hecho, una vez nosotros publicamos en una de nuestras redes un video midiendo la corriente alterna, el alternador, etcétera, la prueba de rendimiento del alternador. Y hubo alguien que dijo en los comentarios, pues, que algo así como, sabes muy bien que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que la gente, o sea, los primeros equipos siempre midieron corriente alterna y lo que mayormente consigues por ahí para medir corriente alterna. Y hay gente como esa persona que hizo el comentario que desconocía que esas funciones empezaron a incorporarse en los equipos más modernos. Entonces, claro, nosotros le respondimos que sí se puede hacer y complementamos creo que con otro video, otra explicación,
para que la gente entienda mejor. Entonces eso es lo que tienes que estar pendiente. Entonces, claro, si te compras una pinza amperímetrica, que fíjate que acá tiene el símbolo para medir voltaje alterno y en azul que no se ve, voltaje directo, el omega para medir resistencia, diodo, digamos, para medir la capacitancia de un condensador, es decir, la energía que puede almacenar en faradio, microfaradio, el símbolo de continuidad, que aquí casi no se ve, ya lo vamos a ver en la práctica, que es este. Continuidad, por ejemplo, de extremo un cable, O sea, todo esto son las medidas que usas en un multímetro normal. Pero aparte puedes medir en escala de 2 amperios, 20 y máximo 100 amperios en este equipo, corriente alterna y directa. Entonces, muy versátil. Tienes todo ahí prácticamente. Claro, hay pinzas amperimétricas que te miden, por ejemplo, hasta 600 amperios. Alterna y directa. Entonces tienes un rango mayor. Entonces a veces tienes la escala de 600, 60 y 6. Y bien, lo que pasa es que a veces pierdes un poquito de precisión para corrientes muy bajitas. Digo, cuando las escalas son grandes. Para corrientes bajitas, que llaman corrientes parásitas. ¿Qué es una corriente parásita? La corriente que consume el vehículo estando apagado. Las computadoras, la memoria de la radio, las estaciones, el reloj, o sea, todo lo que se consuma estando apagado el vehículo por los módulos es corriente parásita. Y bueno, después veremos esos valores y lo haremos prácticas, pero digamos que está, por estándar, máximo 50 miliamperios, MA, que es 0,05 amperios. Voy a anotar, pero después quiero dar más precisión de eso, ¿no? 50 miliamperios, la máxima corriente parásita tolerable en un vehículo, aunque a veces puede ser un poquito más si tiene algunos accesorios como GPS, etcétera, ¿no? Pero ya cuando empieza a ser muy elevada, ya empieza a descargarte la batería rápido. Entonces, como referencia, tenemos que la corriente parásita, que es la corriente de consumo del vehículo estando apagado, máximo 50 miliamperios, que son 0,05 amperios. Entonces, muchas veces, dependiendo de los equipos y el grado de precisión, cuando las escalas son muy altas, a veces, aunque utilice una escala baja, no tiene tanta precisión en valores pequeños. O sea, no digo que no, sino es cuestión de probar. Porque yo a veces he probado pinzas amperimétricas con escalas relativamente altas y aún en valor bajo de la escala no es tan preciso para medir corrientes parásitas. Es cuestión de probar. Pero claro, por contrapartida, un equipo como este, si yo quiero verificar la corriente pico en la arrancada de un alternador, cuando sobrepase los 100 amperios, porque la mayoría de los motores de arranque tienen corrientes picos mayores a 100 amperios. Corriente pico es la inicial para empezar a mover el inducido. Ya una vez que el inducido gira, ya la corriente pico inicial baja, de repente a 70, 80 amperios. Pero a veces la pico para empezar a mover el inducido puede ser 120 amperios, 130. Entonces sí, por contrapartida, este equipo por encima de 100 no mide, te da error o titila, pip, te da un mensaje de error. Y claro, ya ven lo que el arranque gira, por debajo sí te da. Entonces, cualquier valor por encima de 100 no te lo detecta. Entonces, tiene su contra cada equipo. Pues. Aquí, por ejemplo, en la escuela tenemos también otro equipo que mide hasta 400 amperios. Entonces, una vez estamos probando un motor de arranque y el motor de arranque echando como humo, ¿no? Aquí en el taller lo sacamos, ¿no? Y entonces midimos voltaje de batería del arranque. O sea, ¿qué digo? Activa el arranque y midimos voltaje de batería. Caía como a 3, 4 voltios. Pero qué raro, si esa batería está buena, está bajando mucho, resulta que había un cortocircuito en el motor de arranque. Pero con esta pinza amperimétrica, obviamente tú no puedes detectar si hay un consumo elevado de corriente. Entonces buscamos la que llega hasta 400 amperios. Y el consumo era como de 350 amperios. Cuando desarmamos había un cortocircuito positivo y rozando tierra. Los muchachos acomodaron el arranque y después ya estaba en 100, 120 amperios la pico. Entonces, bueno, muchachos, para dar un poquito más de precisión, para hacer una similitud entre un circuito hidráulico y eléctrico, cuando yo, por ejemplo, con una inyectadora, vamos a utilizar un color aquí rojo, con una inyectadora, pongo, por ejemplo, aquí el dedo gordo y presiono aquí este pistón y aquí hay un fluido, se ejerce una presión. Entonces, el voltaje se asemeja en un circuito hidráulico a presión. Puede ser también el símbolo de fuerza. Claro, presión es fuerza por unidad de área. Pero digamos, a nivel eléctrico sería como una fuerza y se mide en paralelo. Lo que pasa es que anteriormente había, por decirte,
un amperímetro, un equipo aparte, ¿no? Un voltímetro para medir voltaje. Ya después salieron los multímetros para englobar varios tipos de mediciones dentro del mismo equipo. Entonces, el voltaje se mide así en paralelo. En este caso, si es de batería, con el selector en función de voltaje DC, que es este, corriente directa, ¿no? El símbolo. La corriente, fíjense, aquí en este caso, si yo mido o tengo una sección transversal y cuento qué cantidad de fluido pasa por esa sección transversal en unidad de tiempo, ejemplo, en la hidráulica puedes tener tantos litros por segundo de agua, del líquido que esté en esa jeringa, ¿ves? El caudal que llaman, caudal. Pero a nivel eléctrico, lo que se mediría es el flujo de cargas eléctricas o electrones que pasan en una sección transversal de un cable. Entonces vamos a detenernos un momentico aquí para dar un poquito más de detalle del concepto de electrones. Ojo, no es que vamos a entrar al detalle con la teoría atómica, pero digamos, por lo menos lo básico que es importante, es que digamos, tú agarras un cable de cobre, tú lo picas a la mitad, lo picas a la mitad, lo picas a la mitad y vas así. Y llega un momento que llegas a lo más pequeño que define, digamos, y lo más pequeño que define el elemento tiene a su vez, o sea, aparte de la masa, tiene unas cargas eléctricas. En el centro está el protón, o se representa como en el centro el protón, que es una carga eléctrica positiva, y alrededor del protón los electrones, o por definición, cargas eléctricas negativas, y cargas opuestas se atraen. Entonces los electrones están en órbita alrededor de la carga eléctrica positiva, el protón, pero nunca van al centro, por decirlo así, siempre están como en órbita, los electrones. Entonces esos electrones son susceptibles de saltar de un átomo a otro, por decirlo de una manera sencilla. Cuando, digamos, tenemos la fuerza de la batería que impulsa el flujo de la corriente, a la final lo que se hace en una sección transversal del cable, detectar cuántos electrones pasan antes y después en esa sección transversal del cable. En este ejemplo, ¿no? Si este electrón de este átomo de cobre pasa para acá, entonces este pasa para allá. Este pasa para acá. O sea, a la final se cuentan cuántos electrones pasan en un segundo. ¿Okay? Y si en un segundo pasan una cierta cantidad de electrones, eso se define como un amperio. 6,25 por 10 a la 18 electrones por segundo. De todas maneras, vamos a ampliar la explicación utilizando bujía, mecánico virtual de la escuela. ¿Okay? Entonces vamos a consultar la bujía. ¿Qué es exactamente un amperio? Es decir, qué cantidad de electrones por segundo fluyen en una sección transversal de un cable que pueda definir lo que es un amperio en un circuito eléctrico automotriz. Y también dame un poquito de explicación y ejemplo de la ley de Ohm y dame respuestas breves y concisas a partir de ahora. Entonces, claro, dependiendo de lo que tú quieras lograr con bujía, ¿no? Tú no necesariamente tienes que decirle tu perfil, pero tú le puedes decir tu perfil. Mira, soy un estudiante avanzado, estoy empezando, para que sea mucho más didáctica. Acuérdense que bujía los puede asesorar para didácticas, preguntas de falla, subirle código diagnóstico con el escáner, le tomo una foto, unos códigos, pero siempre trata, cuando merite, pues de ser preciso. Yo, por ejemplo, anoche estaba con unos alumnos limpiando unos inyectores. Entonces le pregunté la resistencia estimada de los inyectores de tal carro. Pero de la segunda pregunta fue, mira, tengo el motor tal, modelo tal. Y cuando le di precisión me dio el rango exacto. Pero el primer caso me dio un rango un poquito más amplio que igual estaba correcto de otros inyectores. A nivel de la resistencia de la bobina al inyector. Entonces, bueno, supongo que yo le pongo aquí, toma en cuenta que soy estudiante de electricidad automotriz y estoy recién empezando la formación. Vamos a enviarle la consulta. Excelente pregunta, futuro técnico. Es fundamental comprender los principios básicos de la electricidad. Aquí te lo explico de forma clara y concisa. ¿Qué es un amperio? El amperio es la unidad de medida de la corriente eléctrica, I, que representa la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor por unidad de tiempo. Definición técnica: un amperio se define como el flujo de un culombio, C, de carga por segundo a través de una sección transversal de un conductor.
En términos de electrones, un amperio es equivalente al flujo de aproximadamente 6.242 multiplicado por 10 EXPONENT 18 electrones por segundo a través de una sección transversal específica de un cable. En el circuito automotriz, un amperio nos indica cuánta corriente está demandando o fluyendo a través de un componente. En el circuito automotriz, un amperio nos indica cuánta corriente está demandando o fluyendo a través de un componente. Por ejemplo, un faro halógeno puede consumir alrededor de 5 amperios, mientras que el motor de arranque puede consumir cientos de amperios momentáneamente. La ley de Ohmio establece la relación fundamental entre el voltaje, V, la corriente, I, y la resistencia, R, en un circuito eléctrico. Fórmula: la ley de Ohmio se expresa como V igual a I multiplicado por R. V representa el voltaje, diferencia de potencial eléctrico, medido en voltios, V. I representa la corriente, flujo de electrones, medida en amperios, A. R representa la resistencia, oposición al flujo de corriente, medida en ohmios, ohmios. Explicación. Si aumentas el voltaje en un circuito con resistencia constante, la corriente aumentará. Si aumentas la resistencia en un circuito con voltaje constante, la corriente disminuirá. Ejemplo en un circuito automotriz. Imagina que tenemos un faro de tu vehículo con una resistencia, R, de 2.4. La batería del vehículo suministra un voltaje, V, de 12 voltios, V. Para calcular la corriente, I, que consume el faro, usamos la fórmula de la ley de Ohmio. I igual a V dividido entre R. I igual a 12 voltios dividido entre 2.4 ohmios. I igual a 5 amperios, A. Esto significa que el faro está consumiendo 5 amperios de corriente cuando está encendido. Si la resistencia del faro aumentara, por ejemplo, debido a un mal contacto o un filamento defectuoso, la corriente consumida disminuiría, y el faro podría lucir más tenue o no encender. Espero que esta explicación te ayude a construir una base sólida en tus estudios de electricidad automotriz. Sigue adelante con esa curiosidad. Excelente Preguntas, dudas, estamos entendiendo. Fíjate que aquí Bujía dio más precisión, yo lo redondeo, sobre el amperio. Lo definió como 6,242 por 10 elevado a la 18 electrones por segundo. Entonces yo coloqué 6,25 por aquí, acá. 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones por segundo, fluyendo en una sección transversal de un cable. Para que tengan una idea, 10 elevado a la 6 es multiplicar 6 veces 10. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Por 10, 100.000. Por 10, ya, porque no puedo escribir ya. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Por 10, 100.000. Por 10, 1.000.000. 1.000.000. Imagínense 10 a la 18. Todavía falta multiplicar más veces por 10, por 10, por 10. 18 veces. 10 por 10, por 10. Es un número tan grande que es difícil hasta decirlo. Por eso se utiliza esa notación que llama notación científica. Bueno, todo esto para explicar que esto es un amperio. Pero, o sea, es absurdo decir, no, al faro delantero de derecho fluyen 800.000 trillares de electrones por segundo. Es absurdo. Entonces ya el multímetro te transforma ese valor de electrones por segundo, que es enorme, en amperaje. 1 amperio es esa cantidad. 2 amperios, 2 veces esa cantidad. Pero ya nos olvidamos de los electrones por segundo. Hablamos de amperaje. Entonces, claro, a nivel de pruebas en el vehículo, lo que vamos a hacer en la práctica, digamos que ya uno tiene que aprender a conocer los órdenes de magnitud, de grandeza de los consumos. Ejemplo, yo aquí en la escuela también resolvemos fallas de aire acondicionado automotriz, damos cursos de aire acondicionado automotriz. Y si, por ejemplo, me pasó con una Ford Explorer 2016, la bobina del compresor, o sea, estaba empezando a ponerse en cortocircuito. Pero yo al principio no sabía, yo hice muchas pruebas y no llegué ahí. Entonces yo entregaba el carro y los días venía el cliente, mira que ya no activa el compresor y volvía a quemar fusible. Entonces yo estaba empeñado en el cable que iba al compresor, el relé, el fusible, la fusiblera. ¿Por qué? O sea, yo sé que, digo por la práctica, que las bobinas de los compresores pueden consumir 3 amperios, 4 amperios. Pero ese fusible era de 10 amperios y cada cierto tiempo lo quemaba. Entonces, claro, cuando después, a la segunda vez que vino el señor, yo desconecto, digamos, en el compresor y mido la resistencia a la bobina del compresor, me dio cercano a un ohmio y algo, menos de 2 ohmios. Claro, a veces la bobina empieza a ponerse en corto, a veces no, porque se derrite el barniz y la corriente, en vez de dar la vuelta por el embobinado, pasa por encima de los alambres, pues.
donde se esté tocando esos alambres con el barniz derretido, y ya la corriente no pasa por la bobina que genera la resistencia. Entonces a veces medía 1,5 ohms, 2 ohms, o sea, dependiendo de la resistencia, hacía que de vez en cuando generara un pico de corriente. Cuando llegaba a 10 amperios, quemaba el fusible, se apagaba el compresor. Claro, cuando yo mido, ejemplo, 1 ohmio, ahí está el problema. Listo, es la bobina que está en corto. Hay que, tiene dos opciones, la montas nueva, pero si no la consigues, se puede mandar a reembobinar. Pero tiene que quedar con una resistencia suficiente, ejemplo, 3 ohmios y medio, 4, para que baje el amperaje a 3 amperios, ejemplo, y esté dentro de los rangos normales y tenga una fuerza magnética para traer el plato y mover los pistones, el plato oscilante y los pistones. ¿Pregunta, dudas? Vamos bien. Entonces yo mido la bobina en un compresor, ejemplo, aunque esté funcionando, 9 ohmios, 9. Aquí hay algo. Hay técnicos, ojo, no todos, ¿no? Pero hay técnicos que cuando quema el fusible le montan uno de 20 para que aguante más corriente. No, o sea, el problema es que buscarlo de raíz para solucionarlo. Porque esa bobina puede entrar en cortocircuito, seguir entrando en cortocircuito, y llega un momento que te sube mucho la corriente y quema los fusibles, ya no funciona, calienta mucho los cables. Entonces, bueno, digamos que en la práctica lo veremos, pero una de las formas de medir corriente es interrumpir el circuito, colocar un multímetro, si tengo un multímetro en vez de amperímetro, con el selector apuntando en la A con línea recta y puntilla, corriente directa. Porque también está la A con la curva, que es para medir corriente alterna. Lo único que con los multímetros, por lo general, la corriente máxima es de 10 amperios. Los cables no son muy gruesos, entonces no puedes medir corrientes más allá de ese valor porque quemas el fusible del multímetro, ya no mide amperaje hasta que reemplaces el fusible. La diferencia con la pinza perimétrica es que no tienes que interrumpir el circuito, arropas el cable, lo abrazas y mides corrientes mayores, dependiendo de la capacidad máxima de amperaje de medición de la pinza, 100 amperios, 400 amperios. Pero igual con el multímetro podemos medir hasta 10. Pero para medir corriente, como se muestra aquí en un circuito eléctrico, tenemos que colocar el multímetro en serie. Es decir, interrumpir el circuito, lo abres, colocas el multímetro en serie como si fuese un cable, es decir, seguidito con lo que vayas a medir, cierra un bombillo y cierra el circuito. O sea, si el bombillo antes estaba conectado aquí, ¿okay? Entonces interrumpe el circuito. Puede ser antes del bombillo, después del bombillo, porque la corriente que nace el positivo es la misma que regresa por negativo. Esa es una otra prueba que vamos a comprobar en la práctica. ¿Okay? Entonces, aquí, cuando la corriente fluya por el equipo, va a ser medida. Supongamos que detecte 4 amperios, 4A, te lo muestra en pantalla y la corriente sigue su camino al multímetro y regresa al negativo. Y vuelven a salir los mismos 4 amperios el circuito. Pregunta, duda, vamos bien. Entonces, bueno, la resistencia es algo que se opone en mayor o medida al flujo de la corriente. Y como comentamos, se mide desconectada del circuito. Supongamos 2 ohmios. Claro, a nivel de circuito hidráulico, aquí se representa como que tienes una manito tratando de impedir el flujo del líquido dentro del tubo. Si pasa poco líquido del otro lado de la mano, es una resistencia alta. O si pasa del otro lado de la mano mucha cantidad de líquido, es porque la resistencia que ofrece la mano es menor. Entonces, a nivel eléctrico, a mayor resistencia del componente, menos flujo de corriente en amperios. O a menor resistencia, más flujo de corriente. Chequeando, parámetros de grabación, todo bien. Nos vamos entonces a la biblioteca de la escuela. Como les dije, ahorita está liberado el proyecto. Mira, hay una guía que nosotros subimos, está en inglés, pero es bien chévere, que es de electricidad Toyota, pero obviamente aplica multimarca. En la mayoría de las cosas que están en esta guía, se las recomiendo. Se llama Toyota Electrical Repair. Pueden buscar por palabra clave Electrical, por el código C3 en el buscador, C3 por palabra clave, ¿no? En este caso, Electrical. O sencillamente se desplazan y lo buscan así, ¿no? Entonces, veamos aquí donde dice, haz clic aquí para abrir el manual. Tú puedes pasar así, así pues, dándole clic en la esquina, teléfono, tablet, computadora, o dándole aquí a la flecha. Puedes agrandar, en este caso con el mouse, con el scroll, o le puedes dar al símbolo más, ¿okay? Menos. Dependiendo de lo que haya en la biblioteca, tú le das a este símbolo y puedes hacer una búsqueda visual así. Mira, déjame meterme aquí. O si sale este símbolo con unos números, es el índice. Algunos manuales tienen índice. Entonces, por ejemplo, batería, te vas directo al sistema de la batería, o a inductores, o por tema, ¿ves? Entonces vamos a meternos en esta parte, ¿no? Mediciones eléctricas. Esto es como una regla para aprenderse la ley de Ohm.
Aquí el voltaje lo llaman E, como de energía, ¿ves? O fuerza electromotriz, que se mide en voltios. E igual a R por I, que fue la fórmula que vimos inicialmente. Y después, bueno, R es voltaje entre corrientes, o la intensidad de corriente es voltaje entre resistencia. Y bueno, esto es una regla mundialmente conocida como para aprenderse la ley de Ohm, ¿ves? Colocas aquí voltaje, corriente y resistencia. Si tapas el voltaje, voltaje es R por I. Si tapas la I, es igual a voltaje entre resistencia. Si tapas la resistencia, es voltaje entre corriente. Aprenderse. Medimos voltaje así, en paralelo. En serie podemos medir la corriente eléctrica, pero tenemos que desconectar, ejemplo, este cable que está en el positivo de la batería, lo que estamos viendo ahorita, y hacer que la corriente fluya por el equipo, sea medida y siga su camino. ¿Okay? Entonces ya sería una medición en serie de la corriente seguida. Y la resistencia se mide desconectado. Obviamente aquí colocando el selector en voltaje, corriente directa, aquí en amperaje, corriente directa, los símbolos que vimos ahorita, aquí en el omega, ¿no? La resistencia se mide desconectado. En este ejemplo es como una resistencia de un circuito de electrónica, de una computadora, ¿de acuerdo? Se mide desconectado. Inclusive puedes agarrar la hojita así. Ah, no, mira, aquí, o sea, si mantienes el clic, tipo un librito. Entonces, en el multímetro vamos a tener el terminal COM o común, que es donde va el cable de tierra, el negativo. Ese cable siempre va ahí. Y tú lo que haces es el cable rojo, pasarlo de aquí a acá en función de lo que vayas a medir. Ahorita lo vemos en la práctica. Entonces, si el cable rojo va aquí, es para medir voltaje, resistencia. Este símbolo de flecha es diodo. Para medir la diodera, un alternador, fuente rectificador de corriente. Aquí pasa el cable rojo para medir corrientes bajitas, miliamperios, microamperios. Y claro, cuando mides amperaje te dice, ejemplo, máximo 400 miliamperios. Pero si pasas la perilla, claro, esto pasando la perilla, por ejemplo, si colocas el selector aquí, es para medir miliamperios, amperios, o sea, dependiendo de lo que vayas a medir, ¿ves? Por ejemplo, si pasa el cable rojo para acá en amperios, mide hasta 10 amperios. Entonces, este selector lo tienes que conectar por aquí. O si son corrientes bajitas, cambias el selector. Por lo menos acá, en voltaje, entonces, si es directo, lo colocas aquí, ¿ves? La V, línea recta, puntilla. O la V con la curva alterna, si es voltaje alterno. Si lo colocas aquí, el selector acá, normalmente, donde mides resistencia, que es donde está el omega, se comparte la continuidad, que es el símbolo como un pitico, o dos barritas así verticales, que es este símbolo que es para medir, digamos, la capacitancia de un condensador, la energía que puede almacenar en tu microfaradio. Entonces, claro, tú le das un botón, ejemplo, un botón azul y pasas una medida en otra si el selector está aquí. O en este caso le das el botón de continuidad. Por lo general, ejemplo, si todo esto está en amarillo y el botón de selección o de select está en amarillo, tú le das el botón y pasas de continuidad a resistencia, de resistencia a capacitancia. Y así, ¿ves? O a veces se comparte en este símbolo el diodo. Entonces, le das al botón y pasas a diodo, ¿ves? Y así. Bueno, ya lo demás lo vamos a enseñar en la práctica, ¿no? Pero digamos que hay multímetros de escala manual, donde, por ejemplo, no, mira, voy a medir resistencias bajas, lo pongo en 200 ohmios, o 2K, que son 2 kilo ohmios, si la resistencia es más alta, 20K, 200.000 ohmios. Pero claro, lo de autorrango, tú no tienes que estar cambiando la escala para ajustar a lo que vas a medir. El autorrango tú lo colocas en resistencia. Si la resistencia es muy alta o baja, igual el autoajusta la escala internamente para darte el valor. Entonces, claro, un multímetro de autorrango, como bueno, principalmente tenemos en la escuela, es más práctico, más cómodo, más moderno, pues. Es lo recomendable. Claro, ya te puede valer dependiendo de la marca, 35, 40 dólares. Pero uno de escala manual, no hay problema. Yo también tengo de escala manual y yo arranqué con escala manual, 5, 10 dólares. Pero tiene menos funciones y tiene que estar cambiando la perilla. No pasa nada, igual puedes resolver fallas. Entonces, en el multímetro, tú vas a tener, por ejemplo, si estás leyendo DC, te va a salir el símbolo de DC, qué unidad estás leyendo, voltaje. A veces te sale la línea recta y puntilla que vemos ahorita, es corriente directa. Ya, un segundito por aquí. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Kilo ohmio es por 1000, ¿ves? Entonces, por ejemplo, vamos a anotar aquí, vámonos a la pizarra. Un kilo ohmio son 1000 ohmios. Acá viene la palabra kilo.
Como decirte, un kilo de queso son 1000 gramos de queso. Entonces 10K o 10 kiloohmios son 10.000 ohmios, agregas 3 ceros. Pero la palabra M, si te sale en un multímetro, ejemplo, 2M ohmios, son 2 millones de ohmios. Principalmente son las medidas que vamos a ver en un multímetro automotriz. Las otras son valores pequeños, micro ohmios, etcétera, no aplica. Digo, a nivel automotriz, la mayoría de los multímetros te dan la medida en ohmios, kiloohmios o millones de ohmios si es muy alto. Bueno, por ejemplo, si estamos midiendo en un multímetro y sale OL, es un circuito abierto. Cuando nosotros medimos resistencia. Entonces vamos a llevarnos esto a la pizarra electrónica. Si yo estoy midiendo resistencia y tengo aquí COM, terminal común, y aquí para medir voltaje, resistencia, diodo, continuidad. Si yo mido, por ejemplo, una resistencia de extremo a extremo, ejemplo, un filamento, y me da ese valor que sale ahí, OL, ¿qué significa OL por allá, Pablo? ¿Qué es OL? Overline o línea abierta, fuera de límite. O sea, técnicamente es un abierto. En este caso, la resistencia del bombillo estaría rota. Si es una bobina, estaría rota. No fluye la corriente porque está abierto el circuito. Es un abierto que se asemeja a un roto, abierto. No hay continuidad de la corriente. O la resistencia es tan grande que tiende al infinito que el multímetro no te va a medir. Son 800 trillares de millones de ohmios, sino te dice abierto. Vamos a medirnos en la práctica también la resistencia del cuerpo humano y de varias cargas eléctricas, pero si tu cuerpo mide 1 millón de ohmios, 2 millones, te lo va a dar, pues. Te va a decir el valor en pantalla. Pero una resistencia muy alta no te lo muestra. Te dice OL, porque está roto el circuito. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, aquí, 0,705 kilos son 705.000, perdón, son 0,705 kiloohmios. Tapas este cero, por decirlo así, son 705 ohmios. Por ejemplo, si tú en un multímetro tienes 2 ceros, olvídate del primer cero. Eso es 0,70 kiloohmios, que son 700 ohmios. ¿Ves? Digo porque a veces puede salir así. Entonces, aquí hay unos conceptos importantes que vamos a ir aclarando. Vámonos a la pizarrita. Estamos aquí. Entonces, fíjense, esto sería el voltaje de la fuente. Vamos a borrar aquí. Entonces, si yo me coloco aquí con el multímetro, veo el voltaje de la fuente. Redondeado, ejemplo, 12 voltios. Sería voltaje de la fuente, en este caso de la fuente de poder, la fuente de alimentación de energía, de la fuente de poder, en este caso la batería, voltaje del sistema. Es la energía disponible. Si yo me coloco, por ejemplo, a la entrada del fusible, aspecto de tierra, que puede ser negativo de batería, o tocas aquí la carrocería del carro, que al final toca la corriente regresa por el cable negativo de batería. Si yo me coloco justo en la entrada del fusible, más allá de ver voltaje de alimentación, es lo que se conoce como voltaje disponible. Voltaje disponible, es decir, no hay voltaje de alimentación en la entrada de un componente. Por ejemplo, si aquí me marca 0 voltios, yo tengo que ver qué está pasando antes del fusible. ¿Será que este cable está roto? ¿Será que la batería está tan descargada que marque 0, ejemplo? Pero tiene que haber voltaje cercano a voltaje de batería. O sea, si tú agarras un cable aquí, mide 1.5 metros. Aquí deberías tener un voltaje de batería. Es como una extensión del positivo de la batería, un cable que esté conectado positivo a batería. Ajá. Los fusibles no tienen polaridad. Da lo mismo como tú le mides la continuidad de un extremo a otro, viceversa, cambia la punta del multímetro. No hay polaridad. Las resistencias eléctricas no tienen polaridad. Ejemplo, igual, la resistencia de un bombillo o los terminales de un fusible, aunque el fusible es un conductor de corriente, pero se le puede medir la continuidad o la resistencia. Si tú te colocas positivo aquí y negativo acá, por ejemplo, en un bombillo da lo mismo que invierta la polaridad, que después coloques el positivo en el otro extremo y el negativo acá. Da lo mismo. Si te marcó 2 ohmios, tienes que marcarte 2 ohmios. No hay polaridad en la resistencia. Entonces vamos a anotarlo. La resistencia en un circuito eléctrico no tiene polaridad. Polaridad. Lo que se traduce, por decirlo, es que da lo mismo como tú la midas. O invierta la polaridad del multímetro en modo de resistencia.
Por ejemplo, este concepto de voltaje disponible, yo quiero saber si hay energía disponible en la entrada del bombillo, me conecto aquí justo en la entrada del bombillo y busco tierra, que puede ser carcasa, carrocería, o busco el negativo de la batería, ¿sí? Tiene que haber voltaje de batería en la entrada, redondeado 12 voltios. Si no hay voltaje, voy a chequear de aquí para atrás si hay un elemento abierto o con mucha resistencia que baje el voltaje de entrada al bombillo. Pero si es un bombillo o cualquier carga eléctrica al vehículo diseñado para trabajar con voltaje de batería o voltaje de alternador, carro prendido, ejemplo, 14 voltios, tiene que recibir ese voltaje en la entrada. Si no hay voltaje o marca 0 voltios, tengo que ver de ahí para atrás cuál es el problema. Si hay un cable roto, terminal desprendido, mucha sulfatación, los terminales un fusible. Pero si hay voltaje y el bombillo no prende, el problema está de aquí para abajo. ¿Será el bombillo roto? ¿Será la tierra defectuosa del bombillo? Y el otro concepto que es importante que manejemos, caída de voltaje. Caída, bueno, vamos a anotar el concepto a la derecha. Aquí abajo, caída de voltaje. Caída de voltaje. Ejemplo, si al bombillo él tiene un voltaje disponible de 12 voltios en la entrada, esa energía tiene que caer, entre comillas, se la tiene que jalar, entre comillas, la resistencia. O sea que aquí tiene que haber una caída de 12 voltios. O sea, si hay una caída de 12 voltios en los filamentos del bombillo, ya de aquí hacia abajo, ya esto es un cable de tierra. Ya tiene que tener 0 voltios de energía. Porque toda la energía la consumió el bombillo. Ahorita, entonces, pendiente con lo que voy a decir. No es que el voltaje esté fluyendo por los cables. Lo que fluye por los cables es el amperaje. Supongamos 3 amperios, que es la misma cantidad de corriente que tiene que regresar por el negativo y pasar a través de la batería, de las placas de plomo y el electrolito, que es el fluido conductor de corriente dentro de la batería. O sea, lo que está fluyendo son los electrones por segundo por los cables, que se miden amperios. La fuerza que impulsa esa corriente eléctrica o los electrones es el voltaje de la batería. Pero el voltaje o está disponible o no está disponible, ejemplo, a la entrada del bombillo, 12 voltios. Y después esa energía cae en la resistencia. Por eso que a la salida del bombillo es como decirte que tú digas, bueno, tengo 12 voltios de voltaje disponible en la entrada del bombillo porque lo medí. Y la caída de voltaje de bombillo, que tú la mides antes y después del bombillo, como sale aquí en este dibujo, antes y después, es de 12 voltios. Entonces, 12 voltios de energía disponible menos 12 voltios de caída de voltaje me da 0 voltios. Ya esto es una tierra. Pero el hecho de que sea tierra, igual por ahí fluye corriente, los 3 amperios que van a regresar por el negativo de la batería, aunque sea un cable de tierra. Lo que ya no hay energía para alimentar nada, en teoría ahí. Porque toda la energía de la batería cayó, se la consumió, entre comillas, la resistencia. En este caso, el filamento del bombillo. O sea que de ahí después de la tierra, no es como que se tiene que conectar un cable de la tierra hasta la tierra de la batería, ¿no? Sí, en cierta manera sí. Porque mira, para ponértelo sencillo, el negativo de la batería, estoy dibujando aquí a la izquierda, el negativo de la batería va a ir un cable con un tornillo a carrocería, ¿ves? Y toda la carrocería es metal. Entonces, cualquier bombillo, incluido este del ejemplo, pero por decirte, si viene un cable así, con un bombillo, un electroventilador, lo que sea, y él tiene un tornillito conectado a carrocería, toda la corriente va a fluir por el metal y regresa por el cable negativo al negativo, y del negativo y el positivo a los fusibles, a los relés, a la carga eléctrica, y toda la corriente, o sea, cualquier componente, corneta, bobina, etcétera, que agarre, que la tierra, tú la conectes a carrocería, es chasis, pues, es tierra, porque toda la corriente va a regresar por el cable negativo a la batería, y ese cable está conectado a carrocería. No sé si será la pregunta. ¿Alguna duda, pregunta? No, estamos entendiendo. Mira, nosotros insistimos aquí en la escuela mucho en los fundamentos, porque por tener buenas bases en la teoría y en la práctica de cómo funcionan las cosas, la instrumentación, cómo se usa un multímetro, un osciloscopio, que todo eso lo aprenden en este curso. Por tener buenas bases, tú vas a poder resolver fallas complejas. Y muchas veces un problema complejo uno lo divide en varias partes, por decirlo así, una metodología, y vas a llegar a resolver esas fallas complejas. Como dice el dicho, o sea, primero hay que aprender a caminar, a trotar y a correr.
Pero si quieres correr sin tener buenas bases, no vas a, o sea, vamos a decirlo así, a nivel automotriz, vas a perder tiempo, dinero. Claro, quizás con el correr de golpe vas a aprender esto, lo otro, pero ese es el gran problema de mucha gente, pues que trabaja en este sector, que sabe bien, ha aprendido bien, ha pasado por las etapas, pero si no pasas por ciertas etapas no vas a aprender bien, sentar buenas bases.